Imagínate una momia, un cuerpo sellado hace siglos, protegido de la descomposición que parece desafiar el propio paso del tiempo. En un mundo en el que cada ser humano se enfrenta inevitablemente a la muerte, una preservación tan extraordinaria como esta podría ser la clave para entender lo que ocurre más allá de la vida. ¿Es esta momia una prueba de que hay algo más allá de lo que conocemos? ¿Será una conexión tangible con el más allá o simplemente un fenómeno inexplicable? A lo largo de este video, exploraremos este enigma y desentrañaremos las teorías que rodean a esta momia única en su tipo, que parece desobedecer las leyes de la naturaleza. Tal vez nos encontremos con la respuesta definitiva, o tal vez con nuevas preguntas que nos lleven a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que nos espera después. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que esta momia podría estar guardando? Desde la antigüedad hasta nuestros días, la búsqueda de la inmortalidad y la conexión con lo eterno han sido una constante. Acompáñanos a adentrarnos en el misterio y decide por ti mismo si estamos frente a una prueba de vida después de la muerte. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por la idea de la inmortalidad. Desde los antiguos egipcios hasta las culturas más modernas, la preservación del cuerpo ha sido un tema recurrente en las creencias religiosas y espirituales. Los egipcios, por ejemplo, no solo creían que la muerte era un paso hacia el más allá, sino que concebían la momificación como el medio para garantizar que el alma continuara su viaje en el reino de los dioses. El cuerpo debía mantenerse intacto, sin descomponerse, para asegurar la eternidad del alma. Las tumbas de los faraones, los grandes templos y las pirámides se construyeron bajo esta creencia inquebrantable de que, al preservar el cuerpo, la vida después de la muerte se volvía una realidad tangible. De manera similar, otras culturas han utilizado prácticas funerarias complejas para garantizar que el alma tuviera un camino seguro hacia lo desconocido. En el caso de las momias de la región andina, por ejemplo, las técnicas de preservación eran igualmente sofisticadas, pero estaban profundamente influenciadas por las creencias espirituales locales, que pensaban que los muertos debían permanecer en un estado casi intocable, conectados con el mundo de los vivos de alguna manera inexplicable. Este fascinante deseo de inmortalidad y preservación del cuerpo humano ha llevado a generaciones de arqueólogos y científicos a investigar los restos de civilizaciones pasadas, buscando respuestas a la eterna pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? En el corazón de este misterio se encuentra una momia que desafía toda explicación científica convencional. Se trata de un hallazgo reciente que ha dejado perplejos a expertos de todo el mundo. Una momia perfectamente preservada, sin signos de descomposición, incluso después de siglos de haber sido enterrada. Los detalles de esta momia, desde su estado de conservación hasta su estructura, plantean preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente. Aunque los expertos han estudiado este caso durante años, no han podido encontrar una razón natural o química que explique cómo su cuerpo ha resistido el paso del tiempo de manera tan inusual. Según los estudios realizados, la momia parece estar completamente libre de los procesos de descomposición que deberían haberla afectado. Normalmente, los cuerpos, después de la muerte, son atacados por bacterias y microorganismos que descomponen la carne. Sin embargo, esta momia presenta características que la ciencia no puede catalogar. Los tejidos, aunque no están vivos, se conservan de manera sorprendente. Los investigadores han planteado varias hipótesis para explicar este fenómeno, desde condiciones climáticas extremadamente secas hasta procesos desconocidos de embalsamamiento. Sin embargo, ninguna teoría ha sido completamente satisfactoria. Este capítulo nos lleva a preguntarnos si realmente entendemos el proceso de descomposición o si existen factores en juego que aún no hemos descubierto. Es posible que esta momia sea un caso excepcional que desafíe las leyes naturales de la biología. Cuando nos enfrentamos a un misterio como este, las explicaciones pueden dividirse en dos campos principales: la ciencia y lo sobrenatural. Por un lado, los científicos han sugerido varias teorías naturales para explicar la conservación de la momia. Algunos creen que las condiciones ambientales en las que el cuerpo fue enterrado podrían haber jugado un papel crucial. Las temperaturas extremas, la sequedad del lugar o incluso las sustancias naturales presentes en el entorno pueden haber creado un ambiente ideal para la preservación del cuerpo.
Los expertos también han planteado la hipótesis de que algún tipo de intervención en el proceso de embalsamamiento, tal vez desconocida hasta ahora, podría haber impedido la descomposición. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado explicar por completo el fenómeno. Por otro lado, existe una perspectiva más mística que lleva el enigma hacia lo sobrenatural. Algunas personas creen que esta momia no es simplemente el resultado de factores naturales, sino que podría ser una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión terrenal. En diversas culturas, la muerte no es vista como el final de la existencia, sino como un paso hacia otro plano de realidad. Para algunos, el hecho de que esta momia no se haya descompuesto podría sugerir que contiene una esencia espiritual, un alma que sigue conectada a este mundo. Según esta visión, la conservación del cuerpo podría ser una señal de que el espíritu que habitaba ese cuerpo sigue presente, tal vez atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La confrontación entre las explicaciones científicas y las sobrenaturales nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias acerca de la muerte y lo que hay más allá. ¿Es esta momia una prueba de que la ciencia no lo sabe todo, o es simplemente un fenómeno inexplicable por ahora? A lo largo de la historia, muchas personas que han tenido contacto con momias y restos antiguos han reportado experiencias extrañas que desafían las explicaciones racionales. Algunos arqueólogos que han estado cerca de estas momias han afirmado sentir una presencia inexplicable, como si algo los estuviera observando o incluso sintiendo una energía en el aire. En varios casos, se han documentado eventos inexplicables que parecen apuntar hacia lo sobrenatural. Por ejemplo, en una expedición a las tumbas de Egipto, un arqueólogo relató que, tras tocar una momia que estaba siendo estudiada, experimentó una sensación de frío extremo y vio una sombra fugaz a su alrededor, como si el espíritu de la momia aún estuviera presente en el lugar. Aunque los escépticos atribuyen estos relatos a la sugestión o el cansancio, muchos aseguran que estas experiencias son reales y que algo en la atmósfera de estas tumbas parece desencadenar estas sensaciones. Además, algunos estudios han mostrado que ciertas momias, al ser desenterradas o movidas, emiten olores extraños, que no corresponden a lo que uno podría esperar de un cadáver tan antiguo. Estos olores no siempre tienen una explicación científica clara, lo que ha llevado a más personas a preguntarse si hay algo más detrás de estas reacciones. Los testimonios de los habitantes locales, que a menudo dicen tener conocimiento de las leyendas relacionadas con los lugares de entierro y las momias, también han alimentado las creencias en lo paranormal. Según algunas tradiciones, las momias poseen una energía espiritual que puede influir en los vivos. Algunos creen que los espíritus de los muertos, al no haber sido honrados adecuadamente o al no haber podido realizar su tránsito hacia el más allá, permanecen vinculados a sus cuerpos en una especie de limbo, lo que podría explicar las experiencias extrañas reportadas por aquellos que se acercan a estas momias. Lo cierto es que, independientemente de si estos testimonios son genuinos o no, lo que nos muestran es una verdad innegable. La muerte y lo que ocurre después de ella siguen siendo grandes misterios que para muchos trascienden lo físico y se adentran en lo espiritual. El debate sobre lo que sucede después de la muerte ha dividido a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Por un lado, la ciencia, con su enfoque basado en la evidencia, sostiene que la muerte es el fin de la conciencia y la existencia física, argumentando que el cuerpo se descompone de acuerdo con leyes biológicas inmutables. Sin embargo, por otro lado, las creencias espirituales, que se han cultivado durante miles de años en diversas culturas, sostienen que el alma persiste más allá del cuerpo físico y que de alguna manera puede continuar su existencia en otro plano de realidad. Cuando hablamos de fenómenos como el de esta momia, que parece desafiar las leyes de la descomposición, estamos ante una convergencia de estos dos mundos. Por un lado, los científicos se enfocan en estudiar las condiciones que podrían haber permitido la preservación del cuerpo, buscando respuestas dentro de los límites de la biología, la química y la física. Pero por otro lado, este tipo de casos nos invita a cuestionar si hay algo más, algo que va más allá de lo que la ciencia actual puede explicar. Las teorías sobre la vida después de la muerte, los viajes espirituales y la reencarnación son parte integral de muchas religiones y filosofías del mundo. Para aquellos que creen en la existencia de un alma inmortal,
Este tipo de hallazgos podrían ser vistos como un indicio de que la muerte no es el final, sino una transición a otra forma de existencia. Los estudios científicos sobre la momificación han avanzado significativamente, pero todavía existen aspectos misteriosos que no pueden ser completamente comprendidos. Algunos investigadores sugieren que, al desenterrar cuerpos perfectamente conservados, se podría estar tocando un umbral entre la ciencia y lo inexplicable, un punto en el que nuestras creencias y conocimientos actuales no son suficientes para proporcionar una explicación definitiva. Este cruce entre ciencia y espiritualidad no solo nos presenta un enigma en términos de la momificación, sino que también nos desafía a explorar nuestras propias creencias sobre la muerte y lo que podría ocurrir más allá de ella. A lo largo de la historia, han existido casos de momias que han desafiado la comprensión de los científicos y arqueólogos, siendo algunos de ellos tan impactantes que aún hoy generan debates. Uno de los casos más famosos es el de la momia de la Dama de Elche, un cuerpo que fue encontrado en perfectas condiciones de conservación, a pesar de haber estado enterrado por miles de años. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los investigadores no fue solo su estado físico, sino también las características de la momificación que no se ajustaban a las técnicas conocidas de la época. Otro caso intrigante es el de las momias de Guanajuato en México. Estas momias, que fueron desenterradas por casualidad en el siglo XIX, están increíblemente bien conservadas, pero lo más desconcertante es que en algunos casos los cuerpos parecen haber sido momificados sin intervención humana. Algunos estudios sugieren que las condiciones del suelo y el clima jugaron un papel fundamental en la preservación, pero hay otros que insisten en que el proceso natural de descomposición no puede haber sido la única causa. La preservación tan perfecta de estos cuerpos ha alimentado rumores y teorías paranormales, haciendo que algunas personas afirmen que esas momias podrían haber sido elegidas para preservar un alma importante o un misterio sin resolver. En Egipto, la famosa momia de Ramsés II también presenta características que parecen desafiar las leyes de la biología. A pesar de los avances en el estudio de la momificación, este faraón fue preservado en condiciones excepcionales, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si existe un secreto detrás de las técnicas utilizadas. Durante el proceso de conservación, los expertos han encontrado residuos de aceites y resinas desconocidas, que podrían haber jugado un papel importante en su preservación. Estos casos y muchos más nos muestran que las momias han sido siempre un enigma, no solo desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el campo de lo inexplicable. ¿Realmente los antiguos tenían secretos para preservar los cuerpos más allá de lo que sabemos? ¿Es posible que haya algo más en estos casos de lo que la ciencia está dispuesta a aceptar? Las momias han sido una parte integral de la cultura humana desde las primeras civilizaciones, especialmente en Egipto, donde se creía que la preservación del cuerpo era esencial para el viaje del alma hacia el más allá. Sin embargo, las implicaciones culturales y espirituales de la momificación no se limitan solo a la preservación física, sino también al profundo simbolismo asociado con la muerte y la vida después de la muerte. En el antiguo Egipto, la creencia en la vida después de la muerte estaba arraigada en la idea de que el alma debía continuar su existencia, pero solo si el cuerpo permanecía intacto. De ahí nacieron las complejas técnicas de momificación, que no solo tenían la función de preservar el cuerpo, sino también de asegurar que el Ka, el espíritu vital, pudiera encontrar un refugio en él. El simbolismo de la momia en muchas culturas va más allá de la mera preservación del cuerpo. En varias tradiciones, se consideraba que aquellos cuyos cuerpos permanecían intactos a través del tiempo poseían un poder especial. En el contexto de las civilizaciones precolombinas, como los incas y los mayas, las momias también eran vistas como guardianes de secretos o poseedores de conocimientos antiguos. A menudo, los gobernantes y las figuras religiosas eran momificados para asegurar su papel como intermediarios entre los humanos y los dioses, lo que reforzaba la creencia en una vida después de la muerte y también en una conexión espiritual entre el mundo físico y el más allá. En culturas más modernas, la figura de la momia ha sido reinterpretada a través del cine, la literatura y la religión, asociándose con la idea de que las momias no solo son vestigios del pasado, sino que también están vinculadas a poderosos espíritus que siguen influenciando el presente.
Esto ha alimentado teorías que sugieren que las momias no son solo cuerpos conservados, sino puertas a un conocimiento prohibido, a veces de origen divino. Las leyendas de las maldiciones de las momias, por ejemplo, refuerzan la idea de que aquellos que tocan o alteran estos cuerpos antiguos están destinados a sufrir consecuencias misteriosas. Las creencias sobre la conexión espiritual de las momias han perdurado a lo largo de los siglos, alimentadas por los relatos sobre descubrimientos de tumbas que liberan fuerzas o espíritus que alteran la realidad de los vivos. Estos relatos no solo reflejan la fascinación por el más allá, sino también una profunda necesidad humana de encontrar un vínculo con los que han partido, manteniendo vivas las creencias en la inmortalidad del alma. A lo largo de los años, varios investigadores han tratado de desentrañar los misterios detrás de la extraordinaria preservación de ciertos cuerpos, pero las respuestas nunca han sido completamente satisfactorias. Los métodos de conservación empleados por las antiguas civilizaciones, como los egipcios, a menudo han sido considerados como obras maestras de la ingeniería y el conocimiento, pero hay quienes creen que estos métodos eran solo una parte del proceso. En varias teorías espirituales, se sugiere que la preservación no es solo un proceso físico, sino también energético, que involucra una especie de conexión espiritual que va más allá de las técnicas conocidas. Una de las teorías más controversiales plantea que las momias podrían haber sido preservadas a través de energías cósmicas o de algún tipo de fuerza sobrenatural. Los cuerpos momificados no solo parecen desafiar las leyes de la descomposición, sino que también han sido asociados con una energía que podría ser percibida por las personas que entran en contacto con ellas. Algunos místicos creen que el proceso de momificación en sí mismo era un medio para preservar no solo el cuerpo físico, sino también la energía vital del individuo, lo que les permitiría trascender la muerte y seguir existiendo en una forma no física. En este contexto, las momias se verían como cápsulas del alma, conteniendo tanto el cuerpo como la esencia espiritual de quienes fueron momificados. Otro aspecto importante en este debate es la relación entre la preservación y las teorías de la reencarnación. En algunas culturas, se ha creído que el cuerpo debe ser preservado para evitar que el alma se pierda o que la reencarnación ocurra de manera errónea. En este caso, las momias serían consideradas una forma de guardar el alma en un lugar seguro, esperando que la persona o el espíritu puedan regresar cuando sea el momento adecuado. Esto explicaría por qué algunas culturas han dado tanta importancia a la preservación perfecta de los cuerpos, más allá de un simple ritual funerario. El misterio detrás de la conservación de las momias no es solo una cuestión científica. También se trata de una exploración profunda de lo que es la vida, la muerte y la energía que podría trascender los límites físicos. La conservación no es solo un proceso biológico, sino un puente hacia una existencia más allá de la vida terrenal. Este concepto ha alimentado numerosas especulaciones y leyendas sobre lo que realmente sucede cuando un cuerpo es momificado y qué tipo de fuerzas espirituales podrían estar involucradas en su preservación. La exploración de las momias sigue siendo uno de los campos más fascinantes de la arqueología, no solo porque ofrecen un vistazo al pasado, sino porque cada descubrimiento tiene el potencial de desafiar todo lo que sabemos sobre la vida, la muerte y las creencias espirituales. Hoy en día, la tecnología avanzada, como la tomografía computarizada y el análisis de ADN, ha permitido a los científicos obtener información sobre las momias sin tener que desenterrarlas o dañarlas. Estos avances han arrojado luz sobre los métodos de momificación utilizados por culturas antiguas y han ayudado a desmitificar algunos de los secretos que rodean estas prácticas. A pesar de estos avances, aún quedan muchas preguntas sin responder. En algunos casos, los científicos han encontrado que las momias poseen características inusuales que no pueden ser explicadas por las técnicas de conservación conocidas. ¿Qué hay de las momias que parecen desafiar las leyes de la biología? ¿Cómo es posible que algunas de ellas se mantengan intactas durante siglos, mientras que otras muestran signos de descomposición mucho más rápidos? A medida que la ciencia continúa evolucionando, es probable que surjan nuevas respuestas, pero también es probable que sigan surgiendo más misterios. Lo que es aún más intrigante es cómo estos descubrimientos siguen generando un enorme interés popular. Las momias no son solo artefactos históricos,
se han convertido en símbolos de lo inexplicable, lo espiritual y lo desconocido. La fascinación por las momias está en constante aumento, y cada nueva momia descubierta ofrece una oportunidad para que los científicos, los historiadores y el público en general reflexionen sobre los misterios de la vida y la muerte. Las investigaciones futuras probablemente traerán consigo hallazgos sorprendentes que podrían cambiar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y de los fenómenos sobrenaturales. Además, la investigación arqueológica no solo se limita a la momificación. Los expertos también están buscando otras formas de preservar los cuerpos, como el uso de la criogenia o la tecnología avanzada de conservación en la actualidad, lo que abre nuevas posibilidades en la ciencia y en la cultura popular. Las nuevas técnicas podrían eventualmente cambiar la forma en que pensamos sobre la muerte y la vida después de la muerte, permitiéndonos conservar no solo los cuerpos, sino también la energía vital de los seres humanos. A medida que avanzamos en el futuro, los descubrimientos sobre las momias continuarán desafiando nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad. La pregunta fundamental sigue siendo, ¿podría haber algo más detrás de la momificación? ¿Algo que aún no hemos logrado comprender por completo? Quizás, en algún momento, los avances científicos puedan proporcionar respuestas definitivas, o tal vez, el misterio continuará siendo parte de la fascinación que nos une a estas figuras del pasado.